Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también y saludo con mucho afecto tanto a Asunción, al doctor Patricio y al doctor Rodrigo, y a todos ustedes también muchas gracias. Voy a hablar yo sobre la regulación de las directrices anticipadas y obviamente también el punto de partida es hablar de la autonomía, pero es una autonomía que tenemos que entender que es un acto de voluntad individual en donde yo quiero decidir por mí y soy capaz, pues yo soy el que sé cómo me siento. Yo soy el que sé qué quiero y también cómo es mi realidad. Y es una realidad que se ha construido a lo largo de mi vida con base en experiencias, a mis creencias y a todo lo que he vivido a lo largo de mi existencia. Y eso es lo que me va forjando un carácter que también me va dando las pautas de qué es lo que quiero decidir. Llega un momento en que tengo opciones, me las dijeron, las entendí y sé los pros y los contras de cada una de ellas. Pero también puedo elegir y cambiar de opinión en cualquier momento. Nadie me puede reprochar mis decisiones. Quiero designar también a una persona de mi confianza que dé el seguimiento a esa decisión que yo tomé frente a los médicos. Pero también lo más importante para mí, y esto es un punto de vista muy personal, es le quito a mi familia decisiones que tienen que tomar y que a lo largo del tiempo se pueden convertir en cargas de conciencia. ¿Es fácil tomar decisiones médicas? ¿Es fácil decidir por un ser querido? ¿Estoy seguro de lo que estoy haciendo? ¿Habrá posibilidad de que me arrepienta o me reproche la decisión? ¿O quién va a decidir por mí? Y creo que aquí el papel principal lo juegan precisamente la voluntad anticipada. Les hablaré de distintas formas, tipos, leyes y también ventajas y desventajas de la voluntad anticipada. Primero en formas, yo sé que habrá quien lo cuestione, pero para mí se puede también de forma oral. Hay voluntad anticipada de forma oral y también las hay por escrito. Y esta forma oral la encontraba yo hace unos 6 meses que moría una tía y que en la última visita del doctor, ya estando ella en cuidados paliativos, le dijo: doctor, conste, ya quedamos, no me van a intubar. Y dijo: de acuerdo, señora, ya habíamos quedado. Para mí esa manifestación de voluntad en una instrucción médica puede darse también como esta forma de voluntad anticipada. La forma escrita, y si bien en la literatura norteamericana se distingue más fácilmente, en México no es tan común, hay una preventiva y también hay una cuando ya el paciente se encuentra en la situación y diagnóstico de enfermedad terminal. Cuando hablamos del escrito preventivo, están las leyes estatales de voluntad anticipada, en donde la mayoría de los casos se da ante notario, tiene un costo, se envía una vez que ha sido otorgado un registro y que es un acto preventivo. No sé si se va a utilizar o no. Simplemente yo dicté para el caso de quedar inconsciente o de estar en esta enfermedad terminal y no poderme estar comunicando. Mientras que en la Ley General de Salud y en el Reglamento para la Prestación de Servicios Médicos aparecen las directrices anticipadas. En un escrito simple, al rato abundaremos un poco más al respecto, sin costo, se va al expediente médico y tampoco sé si se va a utilizar o no. Cuando ya estamos ante la enfermedad terminal, se va a convertir en un consentimiento informado. Es una forma en la cual se va a incorporar el expediente clínico y es obligación del personal de médico al incorporar al paciente, al transitar hacia cuidados paliativos, recabar este tipo de opiniones o de posibilidades como parte del mismo consentimiento. Y esto implica que también no hay ningún tipo de costo. Respecto de las leyes de los estados, ya hay 19 entidades federativas que tienen leyes de voluntad anticipada. Sin embargo, la de Puebla todavía no la localizo. Sé que la legislatura ya la expidió, pero todavía no la veo publicada en el periódico oficial. Hay 18.
pero también me aboqué a ver cuántas personas mayores de edad viven en esas 18 entidades federativas. Viven más de 64 millones de personas. Y a través de transparencia obtuve la información y se han dictado solamente 24,000, casi 24,000 documentos de voluntad anticipada frente a 64 millones de posibilidades. Esto es 0.037% de la población que pudo haberlo hecho. Y lo peor es que no sabemos cuántas se han utilizado realmente. Es decir, mi estadística siempre va a estar mal porque es las que se han dictado, pero no sabemos, y es muy difícil que sepamos cuántas se han usado, porque no necesariamente se van a usar por consulta al registro. Citando a estos autores de la Universidad de Comillas, pareciera que nuestras leyes de voluntad anticipada están respondiendo más a un fervor legislativo, más que a una verdadera necesidad o a una demanda de la población mexicana o un conocimiento respecto de lo que es una voluntad anticipada, de qué sirve y cómo utilizarlo. Regresando e insistiendo en estas leyes locales, normalmente se establece la renuncia a tratamientos futiles y el nombramiento de un representante. Es decir, renuncia a un encarnizamiento terapéutico, y esta futilidad o encarnizamiento normalmente es algo que se determina por el médico y que también es algo que es momento a momento. Cuando se envía un registro tenemos un problema para la consulta, y este problema para la consulta responderá también a los horarios administrativos del propio registro. Tengo por aquí este documento y tiene que ver también con la realidad nacional. Para la eficiencia del registro, a las personas interesadas vayan y otorguen aquí su documento. En la oficina, en tal horario, lleven estos documentos, normalmente centralizada en las capitales de los estados. Y creo que tendríamos que estar pensando, como decía el doctor Ramos, en democratizarlo y convertirlo en una realidad factible para la población. Y esto es algo que tendríamos que buscar los mecanismos, y también insistiré un poco. En el caso del reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada de la Ciudad de México, pero también en algunos casos de las leyes de los estados, se permite que se suscriba el formato, es decir, cuando la persona ya está en la condición terminal y también ya no es capaz de decirlo por él mismo, la familia determine, y se le llama voluntad anticipada también, un formato para decidir para un tercero. Aquí viene uno de los problemas en los cuales hemos insistido. Probablemente cuando se habla del esposo, del concubino, no hay problema, pero ¿a cuál de los hijos le voy a hacer caso? Si hay varios hijos, o si hablamos de los padres, al papá o a la mamá en caso de discrepancia, a los nietos, a los hermanos, y eso abre la posibilidad de problemas cuando no se está dictando por la persona ni se está nombrando quién es su representante para decisiones médicas. Les presento 4 estudios que se han hecho académicos acerca de la voluntad anticipada en México. Márquez y Mendoza desde 2015 dijo: hay poco conocimiento sobre las voluntades anticipadas, incluso cuando la inclinación es positiva para tomar medidas. Gaona en 2016, la población no tiene conocimiento ni información acerca de la ley. Carrasco en 2019, la ley de voluntad anticipada es un recurso poco conocido en la población geriátrica. Ordóñez en 2022, la información acerca de voluntad anticipada que tienen los médicos de hospitales de tercer nivel es parcial. Entonces estamos hablando de que a pesar de que tenemos las 19 leyes, de que tenemos Ley General de Salud, que tenemos reglamento de la Ley General de Salud, no está llegando a la difusión necesaria para una aplicación práctica y que esto arroje los resultados positivos que una voluntad anticipada puede tener para toda la población. En el reglamento de la Ley General de Salud nos establecen estas 2 posibilidades: directrices anticipadas y un plan de cuidados paliativos. El plan de cuidados paliativos es cuando ya está la persona en esta circunstancia, mientras que la directriz anticipada nos dice que es el documento al que se refiere el artículo 166 de la ley.
Y aquí está el artículo 166 de la ley, que nos establece una serie de requisitos, pero creo que es bastante ilustrativo. Toda persona mayor de edad, primera condición, en pleno uso de sus facultades, segunda condición, puede en cualquier momento e independiente de su estado de salud expresar voluntad por escrito ante 2 testigos de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que lo llegue a padecer y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Y lo puede revocar. Para que sea válida la disposición se tiene que apegarse a lo de la ley y demás disposiciones que no sabemos cuáles son, pero entonces podríamos asegurar que esto es tan sencillo como incluso un poder de los que te venden en formato en una papelería, con distintas ventajas también que tienen que ver con la posibilidad práctica de hacerlo. Les hablaba yo de posibilidad de ventajas o establecer ventajas y desventajas de estas alternativas. En efecto, es tan necesario como un testamento, y esa estadística tampoco nos va a servir. Si en este país, aún con la promoción de septiembre, mes de testamento, con descuentos y demás, no se dictan los documentos, mucho menos está pasando con voluntades anticipadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no lo conocen, no saben de ello, no le ven la utilidad práctica, no le ven un incentivo. Y también tenemos un sistema de salud fragmentado, lo cual nos provoca problemas. ¿Qué pasa si yo lo dicto ante el IMSS y luego llego a IMSS Bienestar? Mi expediente no me sigue. Y entonces pareciera que el hecho de que se incorpore en mi expediente clínico, en mi expediente médico, no va a resolver uno de los problemas. Y esto también tiene que ver con los registros. De nada nos serviría tener muchos registros o un registro en cada estado cuando no va a estar funcionando o solo va a estar funcionando en horarios. Tenemos que agregar que en este documento es donde podemos establecer no solo la donación de órganos, tejidos y células, sino también condiciones fúnebres que cada día son más necesarias. Ya cada vez es más común en juzgados civiles conflictos por la disposición de los restos del familiar entre familiares para ver cómo se dispone de él. ¿Qué pasa si me cambio de domicilio? La dicté conforme lo decía un estado y se va al registro estatal de ese lugar y después me cambio de lugar de residencia. ¿Tengo que llegar al nuevo lugar y dictar una nueva? ¿O se va a consultar? No lo sabemos y no lo dice la ley. Aquí probablemente sería una buena idea pensar en un registro nacional y también bajo qué condiciones se pueda consultar. Si nos cuesta, aunque sean 1,500 pesos, para la mayoría de las personas es demasiado dinero. No hay posibilidad de que lo suscriban. En todo el mundo, lo que funciona mejor es que cuando se lleva al enfermo al hospital, si es que lo llevan al hospital, vaya acompañado de su documento de voluntad anticipada para que ahí se puedan seguir sus instrucciones. De otra forma, el registro es mucho más difícil de consultar. La familia también debe estar consciente tanto de la existencia del documento como también de las instrucciones que deja el paciente, porque si llaman a los servicios de emergencia y llegan, tenemos que tener claro que en urgencias o en servicios de emergencia lo primero que van a hacer es tratar de preservar la vida de cualquier forma. Y entonces, si había renuncia a maniobras u otro tipo de disposiciones, lo más seguro es que en terapia intensiva no las van a acatar, sino que van a tratar de hacer todo por preservar. Esto que les comento viene ilustrado de esta forma, en donde pareciera que por desgracia en este país hacer leyes se piensa que es cambiar la realidad, y no. Cambiar la realidad de las cosas se requiere de muchas otras acciones y de muchas otras condiciones. Es que haya una ley, pero que también se convierta en políticas públicas, que también tengan un presupuesto, si hay un reconocimiento de los integrantes del Poder Judicial para que puedan aplicarlas forzosamente, pero también que lleguen al conocimiento y práctica de los ciudadanos, pero que también modifiquen los índices de las estadísticas. ¿Cuándo podemos saber si están funcionando o no las voluntades anticipadas en México? Será cuando cada vez más veces se apliquen en un hospital y que se sigan las instrucciones dadas por los pacientes.
Esto tiene que ver con cambiar un status quo que tenemos actualmente en la práctica de la medicina. A pesar de que sepa que hay que hacer, lo quiera hacer y crea que puedo hacerlo, lo voy a hacer, no siempre, porque la inercia del status quo muchas veces nos conduce. Creo que una de las herramientas, al igual que el consentimiento informado, podrá funcionar como una de las mejores herramientas para la medicina, para los médicos en el respaldo de sus decisiones, porque orientando a sus pacientes, ellos son los que las están tomando. Lo mismo sucede con la voluntad anticipada. Ayudarán mucho a la práctica médica y a toda la población en tomar sus decisiones en ese respeto a su decisión, pero también al seguimiento que se tiene que hacer. Para lograr un cambio cultural necesitamos hacerlo posible. Y hoy, si bien algunos pensarán que la voluntad anticipada es posible porque ya están en las leyes en algunos lados, la realidad es que todavía no es fácil hacerlo, ni tampoco es gratificante para las personas hacerlo, porque no se están dando cuenta y no tenemos tampoco esa cultura de la previsión para pensar a futuro en qué voy a hacer. Hace poco con mis hijos bromeaban los dos mayores de qué iban a hacer con mis cenizas y yo sonreía para mis adentros y decía que bien que ya puedan estar hablando de mi muerte con esa ligereza y puedan estar pensando cómo van a disponer de mis restos. Eso más que ofenderme me agradaba. Y mientras que mis hijos pensaban tirarlas al mar, llegó mi hija y dijo, no, yo sí quiero un lugar donde ir a platicar con él. Y entonces lo que les decía yo de la idea de cómo forjamos nuestro carácter, ahí se marca y también viene la colisión entre las decisiones de las personas, cuando mis tres hijos tienen la misma capacidad de decisión. Pero para que ellos no lo tengan que hacer, lo voy a decidir yo. Y esa es parte de quitarles a ellos el reproche o el pleito. Están también, igual que decía el doctor, estos dos libros a su disposición en la página de la Comisión Nacional. Son libros gratuitos de descarga y esa era la condición cuando los hicimos Bob, Eugenio y su servidor. No era la intención hacerlos con un editorial y que estuvieran a la venta, sino que pudieran llegar en la forma más práctica para toda la población y para el acceso para cualquier persona en cualquier momento poderlos usar. Agradezco de nueva cuenta su atención y también me reitero a sus órdenes. Cualquier duda y comentario, por favor, con toda confianza en correos electrónicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Camino.